La historia de Fausto, el niño migrante. Esta historia se desarrolla en las envergaduras más pobres de México, en una localidad conocida al Platanar, en donde al día se pierden 5 habitantes debido a las infecciones de transmisión oral y los tipos de diarrea que existen, ya que no existe una buena alimentación dentro de esta. Igual la educación que se cuenta es muy pobre, mínima y austera. Dentro de esto, solo un 10% de toda la población que habita en esa localidad tiene esa posibilidad de estudiar, ya que no todos cuentan con esos servicios. Incluso no cuentan con luz, drenaje y agua. Dentro de esto se dedican a la costurería, en donde por sombrero o por pantalón ganan 2.50 por pieza, en lo que elaboran 2 o 3 piezas al día. Y como dice ahí, ni para un refresco alcanza, que es lo que más nos menciona. También dentro de sus caminos, su gran pobreza que existe, contaminación, se puede ver cómo existe esa contaminación para la vida, con poco índice de vida de calidad. También las pocas cultivos que existen ahí es muy mínimo debido a que no cuentan con el agua que llega hasta esas localidades, dentro de su mayoría debido a las causas de pobreza, de mala educación. Todos deciden emigrar hacia otro país, que es Estados Unidos, que tienen el sueño americano, en el cual es viajar, y ya que como les platican de que la mayoría que se va, les platican lo que maravillosa, espectacular que es la vida de ese lado. Los ilusionan. Solo la mayoría de los hombres se migra para ese país. También las mujeres se quedan y son vendidas por los hombres que llegan de Estados Unidos, ya que los hombres que están allá realizan sus ahorros, llegan con las familias y las compran. Dentro de eso hay algunos que, teniendo la posibilidad, no importa si tienen una o dos mujeres, la denigran en esa parte. Y en su mayoría tienen la ilusión de ir a ese lugar, ya que les pintan la ilusión, que es muy bonito, que es agradable, que puro dinero. Abraza Fausto el sueño americano. Fue en las canchas de básquetbol en la montaña de Guerrero donde Fausto, Armenta, Sabino y otro amigo planearon su viaje hacia Nueva York. El adolescente mixteco de 14 años tenía razones de sobra para dejar su tierra natal, el Platanar. A su alrededor no había oportunidades de empleo, por lo cual sus padres, él y tres derrimados en una casa de un tío. Y en ese hacimiento también se producían roces y conflictos para la familia. La única manera de terminar con las rencillas era construir un patrimonio propio. Sabían que mediante la agricultura o la elaboración de sombreros de paja no obtendrían suficientes recursos. Por ello, en 2002, Rodolfo y Juan, su hijo mayor, tomaron camino rumbo a Estados Unidos. Todo esto meditaba Fausto en las canchas en 2005, recuerda Delfina a una de sus primas. Él dijo, está bien, me voy a ir, le voy a ayudar a mis papás a salir adelante porque aquí, por más que uno trabaje, pues no hay trabajo. Le voy a echar ganas. Fausto, a diferencia de sus hermanos, tenía mayor cercanía con su madre, la protegía, consentía y jamás le alzó la voz. Mi hijo es muy callado, muy respetuoso. Cuando lo regañaba no me respondía, ni siquiera se enojaba. Tenía risa mi chamaco, murmuraba doña Margarita Sabino. El alumno de sexto año resquebrajó el alma de su madre cuando anunció su partida. La decisión representaba una mayor desintegración familiar y la ausencia de su hijo, el preferido.
Ese 1 de mayo de 2005 Margarita lo tiene presente. Eran las 4 de la madrugada. Cuando Fausto salió del platanar con una pequeña mochila en la espalda, con dolor la mujer vio a su hijo desaparecer rumbo a la ciudad de Tlapa, donde él y una docena de jóvenes los esperaba un pollero. Solo le dio la bendición. Yo le dije, vete cuando tengas 15 o 16, y él me dijo, no mami, si me voy, me puse a llorar, ni modo, mijo. Que Dios te bendiga, recuerda. El Platanar tiene 700 habitantes, serían casi 1000 si permanecieran todos en la comunidad, por lo menos 255, en su mayoría hombres jóvenes, viven en Nueva York. Silvia Garibay, responsable del DIF Guerrero, describe las circunstancias de los migrantes guerrerenses. Tienen la creencia de que la gente que ha migrado, regresa con un carro y dólares. Se quedan con la idea de que les fue bien y no platican todo lo que pasaron porque no les conviene que sepan que fracasaron, por qué fracasaron la primera vez. La situación psicológica de los niños que he regresado viene deteriorada porque están tratando de cruzar por el desierto. Es un desgaste total, viajan solos y a veces tardan días, otros no logran cruzar y se quedan abandonados en la frontera. En la montaña las familias asumen tradicionalmente los sacrificios económicos y emocionales del sueño americano. Algunos padres consiguen dinero para proporcionar el viaje de sus hijos. En otros casos el pollero paga la travesía y se encarga de la inversión se retome a su bolsillo cobrando el sueldo a los migrantes en Estados Unidos. Fausto obtuvo recursos ganancias de ayuda de Eligio, el ex esposo de Delfina, y siguió la ruta de todos los del Platanar. Los habitantes actualmente pagan el inicio de 5,000 a 6,000 pesos. Otros 4,800 dólares hasta 50,000 en promedio. Para cruzarlos a territorio yanqui, por carretera llegan a Nueva York. Se establecen cerca de Manhattan, isla ubicada en las cercanías del coste del noreste de Estados Unidos, por encima de Pensilvania, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. En Times Square, los mixtecos han hallado fuentes de trabajo en decenas de restaurantes. Caminamos en el desierto durante 3 o 5 días corriendo. Nos llevaba en el camino una persona adelante y otra atrás. Nos mientan la madre y a veces hasta nos patean porque no puede seguirles el paso. En el desierto encontramos esqueletos, a veces llevábamos 3 boles de agua y si nos cansábamos ahí los dejábamos por otra gente que viene atrás, describe Fernando, tío de Fausto. La pasada agrega que se ha complicado por el aumento de vigilancia de la delincuencia organizada. Antes, camionetas de 25 o 30 muchachos salían del Platanar. Incluso cada mes y un grupo entero ingresaba sin problemas a la Unión Americana. Ahora muchos regresan sin dinero tras múltiples intentos. Los habitantes en el Platanar se muestran fuertes ante el miedo. Cuando salíamos, todos los hijos nos lloraban, nos abrazaban, se despiden. Si acaso nos van a dejar a Tlapa. Porque Jaratlapa. Porque no sabemos si llegaremos bien o no, o moriremos o nos pueden secuestrar. De mi dulcecita, me persigno con ella y le pongo su velador. Solloza Fernando, quien cruzó la frontera en 3 ocasiones, aunque otros vecinos lo han hecho mal. Los pobladores de la montaña son devotos del Santo Entierro, al que adjudican milagros. Su imagen está en la cabecera municipal, en Jaltipatlagua. Ahí acuden docenas de ofrendas
para fajos de dólares o pesos, al tiempo que le rezan para que protejan el éxodo de sus familiares y la esencia en Nueva York. Fausto se apersonó en Manhattan, Nueva York. Los primeros 24 meses vivió en un departamento cerca de Manhattan con su hermano mayor Juan y su papá y su prima Delfina. Y luego los dos varones se mudaron al condado de Queens. En estos tiempos mermó la salud de doña Margarita, padecimiento que se acentuaron por los conflictos habituales con sus cuñados liberados de la pugna del terreno que compartían. El adolescente desarrolló su potencial en cocina en los restaurantes, donde los migrantes son contratados por lavar trastes, cortar verduras, cocinar y limpiar mesas y entregar alimentos. A los managers no les importa la situación legal de sus trabajadores y solo buscan que elaboren velozmente los platillos indicados en los comandos de los meseros. Los dobles turnos eliminan vacaciones y tiempos de descanso, más en temporadas altas. Los sueldos de los migrantes se han desplomado. Una lustra atrás, la hora se pagaba a $20, ahora no llega ni a 5 y hay que quedarse tiempo extra porque es el doble de ganancia. Margarita recuerda que Fausto y Juan enviaban remesas de $350 a $400 al mes cada uno. En México no buscábamos trabajo porque nos pagaban 1,500 a la semana, pero no era trabajo sencillo. De albañil cargando cemento. Allá también es pesado. Trabajamos 14 horas sin parar y nos entendemos a puras señas. Unos migrantes pagan hospedaje de $800 a $1,000 mensuales. Y eso sin contar pasajes, ropa y otros servicios. La meta de Fausto se concretó en 2008. Tras años después de su llegada a Estados Unidos con el apoyo de su hermano, compró un terreno en el Plantado, donde erigió una casa de 3 habitaciones. Su madre ya tenía un lugar propio para vivir y él se sentía orgulloso. Margarita adornó las paredes de las recámaras con las portadas de los discos, de Temerarios, Bookies y entre otros grupos musicales que a Fausto le gustaban y también colgó fotografías familiares. Bajo este techo nacieron Jair, Katy y Lisbeth, los más jóvenes de la familia. Fausto describe a Delfina. Eran unos niños ejemplares, un lugar propio para vivir y él se sentía orgulloso. Margarita adornó las paredes de las recámaras con las portadas de los discos, de Temerarios, Bookies y entre otros grupos musicales que a Fausto le gustaban y también colgó fotografías familiares. Bajo este techo nacieron Jair, Katy y Lisbeth, los más jóvenes de la familia. Fausto describe a Delfina. Eran unos niños ejemplares, preocupados por su madre, tímido, desconocido, pero sonriente con gente de confianza. Era noviera, no bebía, tampoco fumaba. Delfina comenta que en medio de su felicidad el adolescente constantemente pensaba en la muerte. Decía que le regalaría a su novio un disco del grupo Los Mendibles para que lo escuchara en caso de que muriera. Si la muerte me sorprende antes que a ti, con amor la aceptaré, y cuando esté rindiendo cuentas al Señor, le pediré que me deje guardar tus pasos, para que cuando tú mueras allá en el cielo, seguirnos por siempre amándonos, dice la canción, si Dios me llevará con él. Como podremos notar, en estas historias siempre resalta la necesidad de una mejor vida, pero nunca nos ponemos a pensar qué es lo que podemos hacer para evitar estas situaciones. Lo que más se nos recomienda, o lo que más yo sugeriría yo, es innovar en la educación. Así sea una educación básica para que el niño pueda defenderse en caso de necesitarlo en algún momento. Y lo más importante, solicitar y que haya una mejor intervención por parte del gobierno en estas zonas urbanas, en estas zonas abandonadas y marginadas, las cuales podrían aprovechar para así establecer una mejor calidad de vida y evitar que los niños pudieran escapar o irse de sus zonas de origen, así mitigando la migración en una gran mayoría. Vivir en el Platanal igual tenía ciertos beneficios, como era la seguridad, ya que no sufrían por asaltos de la gente. En una noche no llegó a dormir Fausto, como a las anteriores. Su hermano, al darse cuenta, corre a avisarle a su mamá que él no había llegado. Minutos después, a su puerta llega una noticia.
de que un hombre en el hospital muy herido, con características parecidas a las de Fausto, al cual le pidieron que fuera a reconocer, y le fue fácil gracias al lunar que tenía, del cual se dio cuenta su mamá. No fue hasta días después que los doctores dieron al aviso que el golpe en la cabeza que había sufrido había sido tan fuerte y que no existía alguna esperanza de vida. E igual comentaron al hermano sobre desconectarlo. Para los padres fue difícil esta noticia y pedían salvación para Fausto. Pero con mucho trabajo pudieron ellos viajar hasta Nueva York y así poder verlo con ayuda de amigos. Esta situación era cada vez más difícil y finalmente desconectaron a Fausto. Era imposible que pudiera salir de su estado vegetativo. Desafortunadamente, con 21 años, termina su vida de Fausto y sus órganos fueron donados a muchas personas. Tras días de espera y viajes, pudieron llevarlo a casa, la cual había ayudado a construir con su trabajo en la ciudad. Tuvo una gran despedida de gente cercana y con tradiciones que tenían donde vivía. Su familia asegura que es alto el precio que se paga por querer vivir mejor, pero no obstante, su hermano de Fausto, aún con esa idea, quiere volver a ir a Nueva York. Dentro de las propuestas didácticas marcamos 3. La primera es generar un relato común sobre las trayectorias escolares y positivas y este rol de los alumnos responsables y adultos responsables. La segunda opción es generar condiciones para que los distintos actores de un sistema escolar puedan realizar un trabajo autónomo y activo en promover trayectorias escolares y positivas. Por último, la tercera opción, fortalecer sistemas de trabajo en red para enfrentar la multicausalidad de la exclusión escolar, tanto en tiempos de clase a distancia como presenciales, e igual fortalecer los programas de reinserción, reingreso y retención escolar.